es el dueño de mi vida. A ti te debo todo, Señor, y en el silencio de mi oración te doy mi vida por tu amor. Me ofrezco a ti, Jesús, como víctima de amor. Mis obras, mis deseos y mis pensamientos los uno a ti, Señor. Me entrego por... ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo en el Señor para todos, desde los corazones de Jesús, María y José. Bienvenidos, querida familia, a este nuevo programa de Ansias del Cielo. La Sagrada Familia nos acompaña el día de hoy y tiene un mensaje muy especial para nosotros los varones, y en especial aquellos que tenemos esa hermosa vocación de ser padres, o aquella intención que Dios tiene en tu corazón de regalarte ese bello don de ser papá. Vamos a disponer nuestro corazón. Vamos a iniciar con la oración de Santo Tomás de Aquino, la oración del estudiante. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios, hombre que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y después de María, nadie como San José. Agradecerles nuevamente a cada uno de ustedes por su tiempo, por dedicar ese tiempo muy valioso en su formación, en querer aprender cosas nuevas, cosas espirituales, cosas que enriquecen el alma y que lo hacen cada vez más hermosa a los ojos de Dios. Enriquecemos nuestra alma y aprendemos cada día cosas nuevas y muy interesantes. El día de hoy les queremos compartir este libro de Tomás Malmicierca, que es La mirada de papá. Aquí se los presento. La mirada de papá. Esta es editorial Hacer Familia. Quizás es un poco difícil de encontrarlo, pero lo pueden encontrar en Amazon con ese mismo nombre y lo pueden comprar también de manera digital. Y a través de su celular lo pueden leer. Los recomiendo, ¿no?, que aquellos que lo puedan hacer lo hagan. Lo que vamos a compartir el día de hoy pues es un resumen de lo que este hermoso libro nos va a enseñar a nosotros de poder aprender a ser papá. Y para poder empezar, pues lo que nos dice este libro nos da 10 consejos para aprender a ser padres. Pero antes de hablar de estos consejos, es muy importante que entendamos nosotros el papel de ser padres, ¿no? Que son 3 características importantes. Ser padre es una vocación. No todos tienen o no todos están llamados a esta vocación, porque esta vocación, al tú reconocer que es tu vocación, así como hay vocación para ser médico, vocación para ser abogado, te tienes que preparar. Cuando uno conoce esa vocación de ser padre, va a poner de sus habilidades, de sus conocimientos, de su tiempo para poder aprender. Y uno de ellos es este libro, ¿no? Yo sé que pues soy papá de 2 hijos, tengo 2 hermosos hijos, por gracia de Dios, y es un don maravilloso. Entonces sé que mi vocación es ser padre. Así que pongo de mi parte para poder formarme, tengo que leer, tengo que prepararme, ¿no? Tengo que educarme. También pongo mi voluntad, ¿no? La segunda característica de ser padre es la voluntad, porque tengo que poner de mi voluntad, porque voy a tener que sacar tiempo para formarme, tiempo para dedicarle a mis hijos, tiempo para dedicarle también a mi matrimonio, ¿no? Y es un don, porque no depende del hombre
el ser papás, ¿no? Ser padres no es un derecho. Eso hay que tenerlo muy claro. Yo quiero hoy día ser papá y voy a poner mi dinero, mis medios, todo para ser padres. No es así. Ser padres es un don y ese don viene de Dios. Por eso hay matrimonios que a veces no pueden tener hijos, ¿no? Y eso no depende a veces del hombre, sino depende de la bendición y de la gracia que tiene Dios para nosotros. Entonces, anotemos esas 3 características importantes de ser padre. Es una vocación, requiere de mi voluntad y es un don que viene de Dios. Y ser padre, pues, requiere también renunciar, ¿no? Porque tengo que renunciar muchas cosas de lo que uno quiere o lo que quiere hacer. Tengo que renunciar de mi tiempo para poder dedicar a lo que significa este papel de ser padres y poder dedicárselo a nuestros hijos, dedicarlo a mi matrimonio, ¿no? Y pues requiere también muchas veces sacrificios también, ¿no? Porque pues tengo que alimentarlos, tengo que educarlos, tengo que vestirlos como padres, ¿no? Entonces es un don maravilloso el de poder ser papás. Y es bonito cuando uno ha puesto de su parte y al final de nuestras vidas, cuando nuestros hijos crecen y son conscientes, qué bonito es poder escuchar de sus labios de ellos: estoy orgulloso de mi padre, estoy orgulloso de mi papá que me dio esto, estoy orgulloso del amor que me dio mi papá, estoy orgulloso quizás del poco tiempo que me pudo haber dado, pero un tiempo de calidad, ¿no? Entonces esos son los frutos que uno va a tener después de poder ser papá, ¿no? Y hay que creerse ese papel de ser padres, ¿no? Dios te da la gracia. Si Dios te da un hijo, es porque confía en ti y sabe que tú tienes la capacidad de poder hacerlo. Pero a veces nuestra humanidad pone limitaciones. Entonces ahí toca a nosotros acudir pues a todos los métodos que tenemos a nuestro alcance: el Santo Rosario, las oraciones, pedirle a San José. Hay una oración hermosa que se los recomiendo, que es el manto sagrado de San José, que es una novena, que es una oración que se hace por 30 días. Y se los recomiendo, lo pueden encontrar en internet, la novena del manto de San José. Lo hacen por 30 días y tiene gracias impresionantes. Y especialmente pues nosotros que tenemos esta vocación de ser padres, nos va a ayudar mucho a poder entender y poder comprender qué nos falta a nosotros, qué necesitamos para poder ejercer este papel tan hermoso de ser papás, ¿no? A imitación pues de San José e imitación a nuestro Padre Celestial. Entonces vamos a hablar de estas 10 recomendaciones que nos da este libro de la mirada de papá para poder ser muy buenos padres. Y Dios no quiere que solamente seamos buenos padres, sino que seamos padres santos. Entonces vamos a empezar. Tomen nota, lapicero, para que tengamos estos consejos y los pongamos en práctica, para que nos ayude cada día a valorar y amar esta hermosa vocación de ser papás. Entonces, número 1, el papá tiene que estar. Yo sé que muchas veces por nuestras obligaciones, que tenemos que trabajar, que tenemos que traer el alimento a la casa, no estamos en casa mucho tiempo, ¿no? Entonces, es importante que el poco tiempo que podamos estar en casa o los días que no trabajemos, le podamos dedicar todo lo que podamos, ¿no? Porque nuestros hijos tienen que vernos, nuestros hijos tienen que ver cómo papá se comporta, nuestros hijos tienen que ver dónde está papá, nuestros hijos tienen que ver qué hace papá. Ellos nos están mirando todo el tiempo. La Madre Teresa de Calcuta dice: no te preocupes si tus hijos no te escuchan, ellos te ven todo el tiempo. Ellos tienen en su mente como una cámara fotográfica que están tomando fotos todo el tiempo de lo que hace papá y mamá. Foto. Así que no te preocupes si no te escuchan, porque ellos te ven todo el tiempo, te van viendo. Y puedes hacer un ejercicio muy práctico, ¿no? Con tus hijos. Te sientas ahí con ellos y le dices que te sigan. A ver, me agarro el ojo, me agarro la oreja, ¿no? Y vas haciendo prácticas y vas a ver que ellos van a imitar lo que tú haces. Y más le van a observar lo que estás haciendo en ese momento que lo que escuchan de tu voz, ¿no? Así te puedes equivocar, le dices la oreja, le dices el labio y vas a ver que ellos van a imitar lo que tú haces. Y te vas a dar cuenta que ellos más te observan lo que te escuchan. Entonces, qué importante es que papá esté en casa, ¿no? Y el tiempo que puedas estar en casa, trata de pasarlo con ellos, porque ellos te necesitan. Y si son pequeños, aún más, porque va a pasar el tiempo que ellos van a crecer y van a tomar su propio camino, así como tú y yo lo hemos hecho.
y vas a decir, ¿por qué no estuve con ellos? ¿Por qué no aproveché ese tiempo? Y es un tiempo que ya no regresa más. Así que aprovecha mientras que estén pequeños, y si están adolescentes, pues tranquilo, ¿no? Diles que los amas, diles que siempre vas a estar con ellos cuando te necesiten, y pues pide la gracia a Dios para que el tiempo que puedas estar con ellos pueda ser valioso, ¿no? Puede ser enriquecedor tanto para tu hijo como para ti. Entonces, primero, papá tiene que estar, ¿no? Y el poco tiempo que puedas estar, aprovecha estando con ellos. Papá tiene que conocer, es muy importante. A veces dejamos que mamá conoce al hijo porque está mucho tiempo con él, pero es importante que papá también conozca a sus hijos. Es muy importante que sepa qué le gusta, qué no le gusta, qué temperamento tiene, cuál es su carácter, qué le molesta, qué le irrita más. Conocer, ¿no? Conocerlo es muy importante, conocerlo. Es muy importante porque así tu hijo se va a dar cuenta, a mi papá le importan mis cosas, a mi papá le importa lo que yo haga, lo que yo decida, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo sé que a mi hijo le gusta el pay de manzana, ¿no? Y cada vez que quiero que él sea obediente o que sea ordenado, ¿no? Le digo, hijo, pues tengo tu postre favorito. Entonces yo sé que a él le encanta. Y yo sé que le gusta bastante el arroz, ¿no? Entonces, cuando le sirvo su comidita, lo atiendo también, le doy su arroz, ¿no? Sé qué postre le gusta, sé qué libros le gusta leer, le gustan los libros de animales. Entonces, qué importante saber y que tu hijo sepa lo que a él le gusta. Entonces, dediquemos un tiempo para observar. A ver, sentémonos un día o el día que compartamos con él, salgamos afuera, observemos todo lo que él hace, con quién juega, cómo se comporta con los niños, porque eso va a ayudar mucho a poder conocerlo y a poder ayudarlo en su temperamento, ¿no? Todos tenemos un temperamento. Mi hijo, por ejemplo, es sanguíneo, es muy activo, no puede estar quieto, ¿no? Y entonces ayudarlo a que él pueda manejar ese temperamento. Entonces es muy importante que te sientes y observes y conozcas cada detalle de tu hijo. Número 3. Papá tiene que sustentar. Y no solamente es un sustento económico, ¿no? Sabemos que por nuestro papel de padres tenemos que traer el dinero a la casa, tenemos que vestir a nuestros hijos, pero no solamente es un sustento económico, sino también un sustento afectivo. Es algo que no se habla. Es muy importante que nuestro hijo reciba de nosotros, de nuestro papá, nosotros que somos papás, ese sustento afectivo. Dile a tu hijo que lo amas. Díselo cuantas veces sea necesario, no importa en cuántas veces se lo tengas que repetir, que él sienta, no solamente a través de tus palabras, sino a través de tus gestos, que tú lo amas. Que él va a contar contigo siempre, ¿no? A veces tu hijo viene, papá, quiero esto, tengo una duda, papá, ¿cómo hago esto? Quizás si estás ocupado en ese momento, dile, hijo, ahorita no puedo, pero me desocupo y te ayudo con esa duda. O te ayudo con ese ejercicio. Porque así el niño dice, oye, a mi papá le importan mis cosas. Y eso va generando un vínculo y una confianza. Para que cuando él llegue a la adolescencia, cuando sea adulto, va a decir, tengo estas dudas, tengo esa inquietud, ¿cómo absorbo esto? Voy a acudir primero a mis padres, ¿no? Tienes que formar ese lazo junto con él. Entonces papá tiene que sustentar no solo de manera económica, sino también sustentar de manera afectiva. Dile que lo amas, abrázalo, que sienta tu protección, ¿no? Tu compañía, tu cercanía. Entonces, ese tiempo es muy importante que solo le dediques a él, ¿no? Y cuando son adolescentes, pues, y si son varios hijos, trata de dedicarle una semana, un día de la semana a uno de ellos, ¿no? Y salgan, compartan, conversen, que él vea que le importa, que le importan sus cosas a ti, ¿no? Número 4, papá debe ser autoridad, ¿no? Mayormente el amor de una madre es más incondicional, ¿no? Ese hijo hace una travesura y la mamá hasta que lo consiente, lo cuida, pero pues el hijo también tiene que saber que dentro de la casa hay reglas que tiene que seguir. Reglas para, pues no imposición, sino reglas por el bien común, para la armonía y reglas en cuanto a valores. Entonces los hijos tienen que darse cuenta que papá, ¿no? Es autoridad, ¿no? Que papá hay que obedecerlo, ¿no? Pero no es una autoridad de imposición, sino es una autoridad de amor, porque cuando uno quizás pueda dar una orden, tiene que explicarle a los hijos por qué es importante.
hijo, tú el fuego no lo puedes agarrar, ¿por qué? Porque te quemas, porque puede pasar un accidente y eso tiene consecuencias. Muchas veces cometemos el error de decir, no hagas esto, no hagas aquello, no toques, no rompas, no agarres, ¿no? Pero solamente nos quedamos en el no y no le damos las razones. Los niños desde los 3 años ya empiezan a utilizar su razón y entienden las cosas, ¿no? Yo puedo ver a mi pequeñito como de 2 años y medio, cómo puede entender y es muy inteligente, ¿no? Él entiende, él comprende. Y a veces uno dice, no, porque es niño no va a entender. Y eso es mentira. Los niños sí entienden y comprenden. Tal vez en ese momento no entiendan la razón, pero ellos escuchan. Y cuando ya llegan a partir de los 3 años y comienzan a razonar, ellos dicen, ok, mi papá me repetía mucho esto, y entonces, ok, ya lo entiendo. Y entiendo por qué me lo dice, ¿no? Entonces, si tienes niños pequeños y puedes trabajar eso, genial, aprovéchalo, ¿no? Entonces es muy importante que cuando tú ejeras una autoridad, les des razones de por qué lo estás haciendo, ¿no? La idea es que lo hacemos por cuidarlos, ¿no? No te acerques al fuego solamente, no. Ten cuidado porque si tú te acercas te puedes quemar, te puede causar un accidente, puedes mostrarle fotos de niños quemados, por ejemplo, ¿no? Para que él se dé cuenta, ¿no? Y vaya comprendiendo que lo que tú quieres es su bien, ¿no? Y si le das una orden es por una razón muy importante. Número 5, papá tiene que ser modelo, papá tiene que ser ejemplo, ¿no? Si le vamos a enseñar a nuestros hijos a decir la verdad, uno como papá no puede estar diciendo mentiras, ¿no? Si quiero enseñarle a mis hijos el orden, nosotros como padres debemos ser los primeros en ser ordenados. Tenemos que tender nuestra cama, abramos nuestro cajón y veamos cómo tenemos nuestra ropa, ¿no? No le podemos poner a nuestros hijos cargas, algo que nosotros no aplicamos. Pero eso es muy bonito de ser padres, es eso, ¿no? Que nos hace que nos reeduquemos nosotros para poder enseñarle los valores a nuestros hijos. Yo quiero que yo quiero que mis hijos amen a Dios. Soy yo el primero como padre que tengo que amar a Dios. Mis hijos me tienen que ver rezar, mis hijos me tienen que ver que soy piadoso, mis hijos tienen que ver que voy a misa, mis hijos tienen que ver que yo me confieso, mis hijos tienen que ver que yo hago adoración al Santísimo, que rezo el rosario. Entonces, papá tiene que ser modelo. Si quieres inculcarle algo a tus hijos, un valor, ¿no? Un criterio sobre algo, primero pensemos en cómo lo estamos viviendo nosotros, para luego, a partir de nuestro ejemplo, podamos explicarle eso a nuestros hijos, ¿no? Recuerda lo que te dije, lo que dice la Madre de Calcuta. No te preocupes si tus hijos no te escuchan. Ellos te observan todo el tiempo. Ellos están observándote todo el tiempo, ¿no? Si papá es atento con mamá, si papá es cariñoso, ellos también van a ser cariñosos, ¿no? Y es muy bonito ver cuando tu hijo te dice, papá, te amo mucho. A mí me encanta cuando mi hijo Juan Ignacio viene, yo estoy trabajando. Cuando empezó la pandemia, yo tenía que trabajar en casa y él a veces no entendía mucho el tema. Me veía ahí y quería jugar conmigo y lloraba y todo, ¿no? Y tiene su proceso. Hasta que ahora lo veo y lo entiende, ¿no? Ahora trabajo aquí desde la oficina en casa y él viene y me dice, papá, te amo mucho, ¿no? Y lo único que quiere es un abrazo mío. A veces me dice, papá, trabajo no, porque quiere que apague la computadora y no esté trabajando, ¿no? Entonces es algo muy hermoso porque todo el amor que uno le puede dar a sus hijos lo ve retribuido, ¿no? Lo retribuye Dios. Y es muy bonito. Número 6, papá debe representar protección, ¿no? Cuando tu hijo se cae, cuando tu hijo necesita algo, papá tiene que estar ahí, proteger, ¿no? Por ejemplo, a mi hijo le he enseñado que cuando le cueste hacer algo, porque él, por su edad, a partir de los 2 años, los niños pasan una etapa, ¿no? De manejar sus emociones. Entonces, cuando a él no le sale algo bien, reniega y llora mucho. Entonces le hemos enseñado que cuando no le sale algo, que pida ayuda. Entonces él dice ayuda. Entonces vamos, hijo, y les ayudamos. Y no solo le ayudamos, sino le enseñamos a que lo haga, ¿no? Y es muy bonito verlo porque ahora él se cambia solo, él se pone sus zapatillas solo, ¿no? Y él quiere hacer las cosas solo, ¿no? Porque está comenzando a explorar. Pero que es bueno que papá lo proteja, ¿no? O sea, y lo proteja no solamente de la parte física, ¿no? Que no se vaya a caer, que no se vaya a golpear, sino también de la parte afectiva.
y que eso es lo que más nos falta a los hombres. Yo no sé en caso de ustedes, no sé si sus padres a su vez y sus abuelos han sido cariñosos, han sido amorosos con ustedes, ¿no? Tal vez no. Y tal vez no sepamos cómo dar ese cariño y ese amor a nuestros hijos. Pero quien sí sabe es eso, dar ese cariño es Dios. Y a través de San José lo he podido manifestar, lo he podido vivir, ¿no? Yo tampoco, conmigo tal vez no fueron mi padre no fue muy afectivo, ¿no? ¿Por qué? Porque mi abuelo tampoco fue afectivo con él, fue muy estricto. Y a veces es una cadena que sigue, pero es muy bonito ver cómo Dios rompe esas cadenas y hace nuevas todas las cosas. Y es muy bonito ver cuando tú ves los frutos que no pudieron aplicarlo a ti, lo puedes aplicar a tus hijos, ¿no? Por eso ser padre es una vocación que requiere tiempo para poder formarse, leer. Número 7, papá tiene que ser acogimiento, ¿no? Papá tiene que acogerlo cuando el niño tenga una duda, papá tiene que darse el tiempo, ¿no? Sentarse con su hijo y explicarle. Ahorita mi hijito está en la edad de que, ¿y eso qué es? ¿Y eso qué es? ¿No? Ah, eso es una fruta, esto es una manzana, esto es un libro, esto es un auto, esto es una moto, ¿no? Va a haber etapas del niño donde, papá, quiero saber qué es esto, ¿no? Papá, ¿cómo se hacen los hijos? Quizás lo más difícil que tenemos ahí, ¿no? Incluso hasta por cada etapa del niño hay formas de explicarle las cosas. No le podemos encerrar al niño en una burbuja, en algo que no existe, cuando sabemos que cuando salga al mundo puede ser que lo enfrente, ¿no? Y es muy bonito cuando papá pues acoge al hijo y le enseña las cosas, ¿no? Que no lo aprenda de otras personas, sino que lo aprenda de nosotros mismos, ¿no? Y para eso también exige que nosotros nos formemos, que investiguemos, que leamos, ¿no? Y tratemos de buscar fuentes confiables, ¿no? Porque en internet hay muchas fuentes que pueden tener la doctrina un poco confusa y que nos confunden a nosotros, ¿no? Por ejemplo, el tema de educación sexual, ¿no? El tema de educación sexual solamente en el gobierno, en los colegios, solamente se basa en la parte genital nada más. Pero la educación sexual no solamente es parte física, sino también es parte emocional. O sea, tener una relación también causa un efecto, ¿no? Afectivo en las personas. Y eso nadie te habla. Nadie te habla de la castidad, nadie te habla de que puedes salir embarazada. Solamente dice que te cuides, nada más, como que eso fuera la solución. ¿Y dónde está el amor? ¿No? ¿Dónde está la parte espiritual de las personas? Que eso también es muy importante. Entonces recuerda que papá tiene que acoger las dudas que tenga el hijo, acoger cuando no sepa hacer una tarea, acogerlo todo el tiempo que podamos. Recuerda que ellos van a crecer y que tal vez llega un tiempo donde ya no estén en casa y tú digas, ¿por qué no le dediqué tiempo? Que vengan los remordimientos, ¿por qué no estuve ahí cuando él me necesitaba? ¿Por qué no estuve cuando él aprendía a nadar o jugar partido? ¿No? Son tiempos que ya no van a regresar. Así que si son niños pequeños, aprovecha todo el tiempo que puedas, ¿no? Y si son adultos, pues que sepan que tú vas a estar siempre con ellos. Y diles lo más importante, que los amas. A veces uno dice, no, ellos ya lo entienden, ellos ya lo saben, pero a veces no cuesta nada, ¿no? Y a veces nuestros respetos humanos, es decir a nuestros hijos, o que seamos que nos ven un carácter fuerte así, que no nos escuchen decir esa palabra tan hermosa, y que ellos lo necesitan escuchar. Dice, papá tiene que dar educación, ¿no? Papá tiene que educar a los hijos. No solamente dejemos que lo haga todo el colegio. El colegio lo hace todo y el colegio ya y yo no hago nada, no, al contrario. ¿Dónde nuestros hijos aprenden lo que es el amor? En casa. Eso no lo van a enseñar en el colegio, ¿no? Cuando como papás recibimos el amor a nuestros hijos, el amor a nuestra esposa, el amor a nuestro esposo, ¿no? Es ahí donde el niño ve lo que significa el amor, va aprendiendo, cómo el niño aprende a ser ordenado en casa, ¿no? Papá tiene que educarlo, papá tiene que enseñarle los valores, papá tiene que enseñarle los mandamientos, papá tiene que enseñarle cómo debe ordenar su cuarto. Entonces, papá tiene que educar a los hijos, es muy importante. Y para eso, pues, justamente es ¿no? Y así como hemos visto este libro de Mirada de Papá, hay muchos otros libros de editorial, Hacer Familia, que van a ayudar en cada etapa de nuestros hijos, en la adolescencia, con este mundo, ¿no?
que está muy hipersexualizado con todos estos temas. Entonces te van a ayudar mucho a poder saber cómo manejar en la adolescencia estos temas. Papá debe ser cariño, papá debe ser cariñoso, papá debe dar amor, ¿no? Un hijo es feliz cuando papá está jugando con él. El mejor juguete de los hijos son los padres, ¿no? Tú le puedes regalar un PlayStation, le puedes regalar un celular, le puedes regalar un juguete, una pelota, y luego se va la emoción y queda ahí, ¿no? Pero ese tiempo que tu hijo pasa contigo supera cualquier regalo, lo supera enormemente, ¿no? Por eso el mejor juguete de los hijos son los padres, ¿no? Ese tiempo que queda grabado en su corazón es algo que nunca se va a borrar, es algo que siempre va a estar ahí. Y cuando él crezca, él siempre va a recordar cuando jugaba con papá, cómo mi papá se tiraba conmigo al piso, cómo papá me dedicaba tiempo, ¿no? Qué hermosos recuerdos, qué hermosos, ¿no? Y es algo que va a quedar en su corazón y nadie se lo va a poder quitar, ¿no? Y es muy bonito, ¿no? Cuando él tuvo una infancia feliz, dedicada, cuando papá estuvo con él, ¿no? Papá, pues, nunca le pegó. Y cuando él tiene esa vocación de ser padre, va a decir, aprendí de mi papá, yo también quiero hacer lo mismo, ¿no? También quiero educar de esa misma manera a mis hijos, ¿no? Y eso es bonito porque eso es una cadena también, así como hay cadenas que arrastran y que jalan de desamor, también hay cadenas que unen de amor, ¿no? Y lo que enseña mi hijo, si él tiene su familia, va a seguir enseñando a sus hijos y así va creciendo esta cadena de amor, ¿no? De ser papás. Papá debe ser piadoso, ¿no? Enseñémosle a nuestros hijos que la oración es muy importante, ¿no? Que nos vean a nosotros, los papás, que rezamos nuestro rosario, que nos vean a papá que bendice los alimentos, que vean a papá que también hace los quehaceres de la casa, que barre, que limpia los baños, que lava los platos, que papá cocina, que papá, no solamente mamá me sirve el plato, sino papá también me atiende, ¿no? Porque eso es muy hermoso, porque llega el momento donde él comienza a darse cuenta que él también puede hacer esas cosas, que no todo lo hace mamá, sino también papá, porque el hogar no solamente es de papá o de mamá, sino el hogar es de los dos, y son los dos responsables de poder cuidar la armonía en el hogar, de cuidar el orden, la limpieza, todo ello, ¿no? Entonces, qué bonito es ver cuando nuestros hijos ven que papá está involucrado con las cosas de la casa y que todavía es piadoso, ¿no? Que él invita a la familia a rezar, que él invita a que toda la familia esté en esa actitud orante, ¿no? Y lo más bonito es que nosotros como padres oremos por nuestros hijos, ¿no? Pidamos la gracia, hagamos una novena por ellos, por sus intenciones, que oremos por sus amigos, porque no sabemos qué amigos pueden tener, que les toquen buenas personas. Oremos para que ellos tengan un encuentro personal con Dios y Dios les muestre ese camino que ellos necesitan para ser felices. Que les muestre su vocación, cuál es su vocación que ellos tienen, ¿no? Si es ser un profesional, si es un ser religioso, si es tener un matrimonio también. Entonces oremos por nuestros hijos y enseñémosle que es importante la oración y la comunicación con Dios, ¿no? Que nos vean a nosotros agarrar un libro, ¿no? Que nos vean a nosotros leer la Biblia, que de nosotros podamos evangelizarlos en las cosas de Dios también y que les podamos formar también en criterios, sobre todo eso es muy importante en los hijos. Pedirle la gracia a Dios para formar su criterio, porque pues puede venir amistades, amigos, el mundo a poder distorsionar lo que nosotros le hemos enseñado. Por eso el amor de los padres es muy importante, porque va a sostener en la adolescencia, en su vida adulta, a sus hijos. Y recuerden pues que eso es muy importante, ¿no? Cada una de estas cosas que hemos visto es muy importante, ¿no? Y sobre todo el tiempo que le dediquemos a nuestros hijos. Vamos a repasar un resumen de todo lo que hemos visto. Papá tiene que estar, papá tiene que conocer a sus hijos, papá debe ser autoridad, papá debe sustentar, papá debe ser modelo, papá debe presentar protección, papá debe acoger a sus hijos, papá debe dar educación, papá debe ser cariñoso y papá debe ser piadoso,
¿no? Son estos 10 consejos que nos da este libro de Mirada de Papá, que es muy importante que nosotros podamos ponerlo en práctica, ¿no? Porque aquí puede ser la teoría, pero ponerlo en práctica va a enriquecer esta relación con tus hijos. Y cuando ellos tengan una dificultad, van a acudir a ti, ¿no? Que es lo más importante, que no acudan a internet, que no acudan a los amigos, que a veces también pueden estar equivocados y al final cometan muchos errores. Algo que también he aprendido es que cuando nuestros hijos, a pesar que nosotros les hemos enseñado que hagan las cosas bien, por su bien, lo correcto, puede ser que nuestros hijos tomen malas decisiones. No juzguemos a nuestros hijos, no los critiquemos, sino todo lo contrario. Acojamos, escuchamos y comprendemos. Porque así como nosotros como padres también cometemos errores, puede ser que nuestros hijos más adelante también lo cometan. No rompamos esta confianza que se va a empezar a cultivar en nuestros hijos a través de poner en práctica estos 10 consejos de Mirada de Papá, porque en el momento que menos no nos demos cuenta, puede ser que ellos acudan a otras personas y no a nosotros. Pongamos en práctica cada uno de estos consejos y vamos a ver los frutos que va a tener en nuestra relación. Así que te recomiendo que puedas comprar ese libro por internet, en Amazon, lo encuentras, y así otros libros de Editorial Hacer Familia, que te aseguro que te van a ayudar mucho en esta vocación de ser padres, también de ser esposos, ¿no? Y poder seguir cultivando grandes hombres para la sociedad, ¿no? Porque al final este mundo va a quedar para nuestros hijos, ¿no? Nosotros en algún momento no vamos a tener nuestro encuentro con Dios, pero los frutos quedarán en el corazón de nuestros hijos. Y cuando ya no estemos, preguntémonos, ¿cómo queremos que nuestros hijos nos recuerden? Que éramos amargados, que éramos tristes, o que siempre parábamos renegando todo el tiempo, o que éramos muy autoritarios, no éramos cariñosos, o queremos que nuestros hijos nos recuerden, estoy orgulloso de mi padre, mi papá me decía que me amaba, mi papá a pesar de su trabajo me dedicaba tiempo, papá jugaba conmigo, papá siempre estuvo ahí cuando yo lo necesitaba. Que la mirada de papá siempre quede grabada en el corazón de nuestros hijos. Pidamos la gracia a Dios, porque la oración y a través del corazón de María, ella puede conseguir ese milagro que nos falta. Y sobre todo, démonos cuenta, quizás como papá, no hemos ejercido ese papel, esa vocación, o no sabíamos que deberíamos hacerlo así. Pues siempre hay un nuevo mañana para volver a empezar. Recuerda que Dios hace nuevas todas las cosas y Él puede darte la gracia de ser un gran papá y un papá santo, si Dios quiere, y tú también lo anhelas. Gracias por acompañarnos, gracias por estar este día con nosotros. Si te gustó este video, dale un like, compártelo con aquellas personas que necesitan también enriquecer su alma con esta hermosa vocación de ser padres. Vamos a terminar con una linda oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San José, ayúdame a que nuestro corazón de Padre esté limpio, esté sano cada vez más, que lo podamos llevar y entregar completamente al corazón de Jesús para que lo haga nuevo. Danos la gracia, Señor, de poder ser ejemplo para nuestros hijos, de poder guiarlos hasta el cielo. San José, que tu poder se extienda sobre todas nuestras necesidades. Tú puedes hacer posible lo que parece imposible. Protege con paternal amor todas nuestras familias e intereses. Amén. San José, Padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo y verdadero esposo de la Santísima Virgen María, ruega por nosotros y por los agonizantes de este día. Amén. San José, varón prudente y justo, intercede por nosotros ante el Santo de los Santos, la Trinidad Santísima. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Muchas gracias por acompañarnos en este programa Hacia del Cielo. Te invitamos a que nos sigas en el siguiente programa. Que la gracia de Dios esté con ustedes. Y en el silencio de mi oración